Hola, soy Juanjo de Arduino Blocks y nada, en este vídeo os voy a presentar el nuevo sistema implementado para listas. Comentando rápidamente, podemos ver en la versión anterior o en la versión actual hasta el día de cambio, estamos ahora en noviembre de 2024 cuando se está realizando esta actualización. Hasta ahora teníamos una opción de listas para hacer listas de elementos tanto numéricos como de texto, lo que también llamamos arrays o listas llamado de forma muy genérica, y dependiendo de la implementación interna pues puede variar el funcionamiento. Hasta ahora la lista en Arduino Blocks sí que era un tema pendiente porque estaba muy limitado. Si creamos por ejemplo una lista datos, pues solo teníamos una opción de inicialización, un bloque para obtener los datos, para establecer un elemento y para saber cuántos datos tenemos, que solo podíamos haber inicializado a un número de elementos fijo en el inicio. Es decir, si queremos 5 elementos, había que inicializarlos y darles un valor inicial aquí. De esta forma, el trabajo con listas pues funciona, pero es muy limitado. Tenemos que partir de una lista que, si es muy larga, debemos añadir aquí muchos elementos, y luego no tiene un factor dinámico de crecer o decrementarse para ir ajustándose al número de elementos que pudiéramos necesitar. Tanto en texto como en número funcionaba igual, ¿vale? Entonces podemos obtener un elemento de la lista por posición. Aquí tenemos una imagen de cómo funciona una lista. Internamente tenemos el índice, empezando por 0, de cada elemento, y el valor que hayamos almacenado, en este caso numérico. Aquí tendríamos, otro ejemplo de una lista donde cada elemento del índice nos indica la posición, empezando por 0, la longitud total de la lista o del array, y el valor estaría aquí dentro. Pueden ser numéricos o listas que guarden texto. Volviendo al caso anterior, pues obtener el valor que hay en una posición, establecer una posición a un valor y saber cuántos datos tengo en la lista, que era el mismo dato que tendríamos de inicialización porque no puede variar en tamaño. En la nueva implementación tenemos, aquí ya es otro proyecto, listas, y ya se nos despliegan dos partes, numérica y texto, para diferenciar, porque vamos a tener muchos bloques para trabajar con cada una de las listas. Cuando lo dé numérica, creamos una lista, le voy a poner el mismo nombre, datos, y vemos todos los bloques que vamos a tener para trabajar con esta lista. Primero, no hay que inicializar a un número de elementos. La lista se crea internamente como un array de un tamaño predeterminado. Al principio, internamente, se hace de 8 elementos y va a ir creciendo según se necesite, se va a ir ajustando el tamaño. Si eliminamos los datos, se libera esa memoria y se vuelve a reajustar cuando se añaden nuevos elementos. Si quisiéramos hacer lo anterior, inicializar la lista a unos valores, pues la lista, si tenemos varias, saldrán aquí, añadir el valor, y podríamos añadir tantos bloques como quisiéramos y se irían insertando uno detrás de otro. El añadir siempre añade al final. Vale, tendríamos una lista ahora de tamaño 3 elementos con índices 0, 1 y 2. Vale, podemos meter el valor 10, el 20 y el 30. Por otro lado, podemos inicializar listas desde texto en formato CSV con distintos separadores. Pues si yo quiero crear una lista inicial con los números pares, los primeros números pares, porque me interesa tener esos valores, le digo que están separados por coma y me añade estos elementos directamente a la lista, creando esas posiciones internamente. Ya tendría pues todo esto más 3, los 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11 elementos. En cualquier momento puedo saber el número de elementos con este bloque que me da el número de elementos que tengo en la lista. Podemos insertar en posiciones intermedias, es decir, si me interesa poner uno en primera posición, lo puedo insertar en la posición 0 y se meterá al primero, y digo, pues el 999 va a ir a la posición 0. De esta forma, 10, 20, 30, luego se meten los pares y este se mete delante en toda la lista. Voy moviendo los elementos internamente, la lista va creciendo de forma transparente para nosotros, pero se ajusta. Podemos eliminar elementos de la lista de una posición en concreto,
o liberar la lista completa, lo que libera toda la memoria utilizada y resetearíamos para empezar a añadir elementos en cualquier momento del programa, ¿vale? Sería el eliminar todo, vaciar lista, habría distintas formas de llamarlo. Lo que más interesa, obtener el valor de una posición, actualizar la posición a un nuevo valor. Si tengo una lista en la que me interesa tener 10 valores de lectura de un sensor y quiero ir actualizando, pues puedo ir actualizando las posiciones con un índice y tener 10 valores que se vayan refrescando con las nuevas lecturas y que no crezca la lista, pero tengo los últimos 10 valores o los últimos 50 valores guardados y voy leyendo con una variable que me indica en qué posición voy insertando los elementos. Podría inicializar la lista y directamente luego ir actualizando. También tenemos un bloque muy interesante que es por cada elemento, con una variable vamos recorriendo la lista. De esta forma, si quisiéramos, por ejemplo, por la consola, iniciamos aquí y enviamos el dato de esa posición, obtener la posición y ya tenemos la variable creada con el índice de la posición, si lo queremos renombrar, para tener en qué posición estaría, qué posición estamos recorriendo el bucle, 0, 1, 2, 3, hasta el número de elementos. Automáticamente este bloque nos recorre todos los elementos del bucle. Muy útil, pues lo voy a poner aquí en el inicializar y esto mostraría todo lo que hemos ido haciendo anteriormente en la lista. También tenemos funciones avanzadas como modificar la lista pudiéndola ordenar o invertir el orden, ¿vale? Entonces, si la ordenamos, se ordenan todos los elementos de menor a mayor. Invertir orden, revertimos todos los elementos. En este caso, si pongo esto, se invierten de cómo estén. Si le voy a ordenar, se ordenan de menor a mayor. Y por último, tenemos un bloque muy interesante que nos va a permitir obtener datos estadísticos como el valor mínimo que hay en toda la lista, el valor máximo, el valor medio, promedio, la media aritmética, la mediana, la suma total de los elementos, la moda, los elementos que más frecuencia tenga, el rango entre el mínimo y el máximo, la desviación estándar y los cuartiles. Que bueno, pues aquí tenéis en Wikipedia los cuartiles explicados, cómo se divide todos los rangos de datos según la campana de Gauss y se cogen los valores representativos de cada cuartil, Q1, Q2 y Q3. Algo como la moda, la mediana o la media. Ahí veis la diferencia. Todo eso, ya cuestiones estadísticas, lo podemos calcular directamente con esta función que podríamos utilizar directamente o en cualquier caso, recorriendo la lista, podríamos nosotros hacer cálculos estadísticos que no estén implementados directamente. Para que todo esto funcione, importante el connector actualizado a la librería versión 62 o superior para tener todas las librerías que utiliza internamente para listas basadas en arrays y varían de tamaño y se ajustan todo de forma dinámica. Tengo aquí una SP32, de momento no he usado el sensor que tiene. Vamos a subir el programa y vemos este ejemplo pues que muestra los datos. Lo de ordenar lo voy a poner aquí y vuelvo a mostrarlo después para que se vean luego los elementos primero conforme se han insertado y luego ordenados. Y vamos a añadir aquí un separador que nos indique que esto aquí una lista y aquí otra. Subimos y comprobamos. Pues ya tenemos el programa subido, abrimos la consola, conectamos a 115.000 y aquí vemos el resultado que nos ha enviado, cómo se ha insertado el 999 en primer lugar, 10, 20, 30, luego los datos que se han insertado desde la lista separada por comas y después los mismos datos pero ordenados de menor a mayor. Automáticamente pues me ha reorganizado la lista, perdería el orden anterior y tendría una nueva lista con todos los datos ordenados si fuera algo necesario.
Todo esto, pues en algún vídeo haremos un ejemplo de recogida de datos de algún sensor y podemos calcular el rango, la media o la mediana, lo que más interese según el tipo de sensor, para muchas veces mejorar esa lectura de sensores o utilizar la lista para recoger datos temporalmente que luego se puedan perdón, almacenar en la tarjeta SD, subir a la nube o procesarlos para ir haciendo cálculos que posteriormente se envían a algún sitio. En el siguiente vídeo hablaré de las listas nuevas de texto, ¿vale? Que es prácticamente muy parecido, pero trabajaremos con cadenas de texto. Nada, espero que os haya sido útil el vídeo y nos vemos en el próximo.